Bienvenidos, Economía y Real Estate, segunda temporada. Mi nombre es Daniel Zampone. Este espacio semanal que te contamos de economía, de política y tratamos en base a esto entender el mercado inmobiliario. Siempre tomamos como referencia distintos actores de la política, de la economía. Esta semana aceptamos la invitación del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Álvaro García Resta. Fuimos hasta el despacho de él para que nos cuente cómo ve la ciudad hoy. Vamos a ir unos breves compromisos comerciales y cuando volvemos directamente desde el despacho del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Álvaro García Resta. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor, garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Como les prometimos, estamos en el despacho del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Álvaro García Resta. Álvaro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar con vos, gracias por recibirnos. El placer es mío. Álvaro, gracias a Metro nos ven en todo el país. Si le hablamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contale en fácil qué haces desde tu secretaría. Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa para el ciudadano de a pie, el ciudadano común? Bueno, nosotros, entre otras cosas, generamos las políticas públicas para marcar las condiciones hacia donde la Ciudad de Buenos Aires se va a ir desarrollando, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Muchas veces nos toca trabajar sobre herramientas o instrumentos urbanísticos para moldear la coyuntura, eso sí, en el corto plazo, y muchas veces también los planes y proyectos también a desarrollarse en el largo plazo, ¿no? Todos sabemos que muchas veces la infraestructura urbana tiene sus tiempos complejos, sobre todo por lo que implica obras de carácter urbano, también políticas públicas hasta que el mercado absorbe los diferentes cambios, a veces normativos. Así que estamos todo el tiempo pensando como con un parietal en el corto plazo y un parietal en el largo plazo, para que todo lo que hagamos hoy sirva para la Buenos Aires que queremos el día de mañana. Bien. Hablás la Buenos Aires del día de mañana. Esta semana estuve charlando con Jorge Macri, charlábamos sobre, yo una de mis oficinas inmobiliarias la tengo en Vicente López. Yo aparte de ser de martillero público soy tasador. Cuando vos tasás un inmueble, tenés algunas variables que eso lo ponen en valor. Vos sos muy joven, te voy a decir un viejazo, en los 80 el as de espada de una propiedad era la línea de teléfono. Cuando vos tasabas una propiedad, si tenía línea de teléfono, tenía un plus. Bueno, eso fue cambiando. Hoy a veces no tenés, o la mayoría nos manejamos con celular. Sí, lo que cambió, por ejemplo, el tema de la seguridad. Hoy es una de las prioridades. Y yo, charlando con Jorge, lo que le comentaba es en Vicente López la apuesta de valor que tuvo, cómo recuperó la mirada de la ciudad hacia el río.
Entonces lo charlaba con él, se dice que Buenos Aires está de espalda al río. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, yo en general soy detractor de esa máxima, ¿no? Digo que Buenos Aires, para mí, no le da la espalda al río. Para mí es una ciudad que le da de frente al río. Ahora voy a aclarar el por qué. Nos llamamos porteños, somos una ciudad portuaria, un río productivo, originalmente. Obviamente, el paso del tiempo generó entre el frente de Buenos Aires y el río usos o infraestructuras que nos separaron a las personas del río. Es decir, voy a poner otra imagen, no la de dar la espalda. Voy a poner la imagen de vos estabas primero en la fila del teatro y en el entreacto, cuando entraron los demás, se te colaron. Bien. Que es diferente a estar dado vuelta, ¿no? Entonces, para mí es importante marcar esta diferencia porque la solución de darte vuelta o la solución de correr a los de adelante o volver a recuperar la primera fila son diferentes. Entonces, yo creo que el problema es que nosotros tenemos que llevar ciudad donde no hay. Y producto de las infraestructuras, la autopista, el tren, algunos espacios consolidados hoy que no son de uso frecuente de las personas para ir un fin de semana, salir a correr, disfrutar de eso, la ausencia de servicios complementarios a los parques, ¿no? Donde tomas un café, donde vas al baño. Eso hace que la gente tome la decisión de no ir hasta ahí. Primero porque tiene que salvar una distancia grande, ¿no? Pasar por abajo de una autopista, una vía de tren, lugares que en general son hostiles para la gente llegar caminando y demás. Y por otro lado, porque una vez que llegás, no tenés demasiado para hacer, ¿no? Más que sentarte a tomar mate, disfrutar del verde frente al río, y la permanencia es corta. Bueno, en algún momento tenés que volver. Entonces, nuestro desafío es recuperar la primera fila. No dar la espalda, ¿no? Sino recuperar la primera fila. Y para eso, y ya que hablaste de Jorge, y producto también de su experiencia en Vicente López, haber resuelto esa situación, estamos trabajando en un plan muy ambicioso de recuperación del frente costero en los diferentes segmentos que tiene además la ribera de Buenos Aires, que no es una sola ribera, no pasa en todos lados lo mismo, ¿no? No es lo mismo el frente de la ciudad universitaria que el frente del aeroparque, no pasa lo mismo. Entonces, ahí tenemos varios proyectos que empiezan con la vinculación con Vicente López y de cómo la Ciudad de Buenos Aires puede darle continuidad a su relación con el área metropolitana. Estamos ahí con un puente, un paseo que conecta el Parque de los Niños con el proyecto del vial costero de Vicente López. Y por otro lado, ya viniendo hacia la zona sur de la ciudad, y el proyecto de Costa Salguero, el parque en la desembocadura del Arroyo Vega, le llamamos Parque del Vega, la playa, que anunciamos hace poco, un espacio público con superficie de arena, parecido a una playa. Para eso, que la gente... perdón Álvaro, ¿en dónde lo vas a hacer? Eso es, para que te ubiques hoy, Sí. es entre el Parque de la Memoria Sí. y la desembocadura del Arroyo Vega. Para que te ubiques, Pachá. Sí, me hiciste más fácil. Por ahí, sí, por ahí perfecto. algunos lo ubican más por eso. Un lugar asociado, fíjate, a la actividad más nocturna que diurna. Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que se llama Distrito Joven, que lo que quiere justamente es recuperar la costa, tanto en usos nocturnos como en usos diurnos. Entonces, hay usos, por supuesto, nocturnos que vienen bien, porque la música y la parte más joven está alejada de los vecinos de la ciudad, pero también ese lugar necesitamos que sea visitado de día y disfrutable, claro, y disfrutado por mucha gente. Entonces, ahí vamos a tener un parque, el Parque del Vega, y también una playa, parte del mismo espacio público, pero para distinguirlos, uno tiene arena, el otro tiene pasto, que van a llevar muchísima gente ahí a poder disfrutar de ese lugar todos los días de la semana. Y después, viniendo más hacia acá, como decía, venimos trabajando frente a Aeroparque. Al lado de Aeroparque, ahí está. Más hacia acá, hacia el sur, estamos Sí, en Parque perfecto. Lezama, por eso decía Bien, hacia acá. dale la aclaración. Tenemos frente a Aeroparque toda la obra que ya se está haciendo hace bastante tiempo, de un nuevo espacio público, frente al Aeroparque. Y después ya Costa Salguero, proyecto muy discutido, donde también pretendemos llevar ciudad, donde hace muchos años, ya desde los 90, que tenemos un predio ferial y usos de infraestructura mucho más eventuales que permanentes. Estamos ahí arrancando también una obra, la primera etapa, que es la del espacio público, donde existía el driving de golf. Ya va a ser espacio público y accesible a todas las personas. Vuelvo porque me olvidé por un momento a la Plaza Memorial de Amia,
ahí al lado de la Ciudad Universitaria, entre Sí. el Parque de la Memoria de la Ciudad Universitaria, un lugar donde fueron originalmente dispuestos los escombros de la voladura del atentado a la AMIA, que muchos años después, al no ser evidencia del juicio, pudimos recuperar para hacer un espacio público donde la gente pueda ir a honrar la memoria de aquellas personas que perdieron la vida en el atentado. Y vuelvo a la zona sur, o más al centro de la ciudad, y después de Costa Salguero te diría que el reciente convenio urbanístico de la ex ciudad deportiva de Boca, que el predio de la ciudad más grande en términos de dominio privado devuelve 50 hectáreas al dominio público para hacer un gran parque público ahí al costado de la reserva ecológica. Así que esos 7, 8 proyectos son un poco lo que vamos a ver de acá al 23 respecto a la costa de Buenos Aires, que como dije es una costa segmentada, entonces en cada lugar tenés un desafío diferente, pero tiene carácter de plan, ¿no? Como 8 proyectos juntos tienen carácter de plan, así que ese es un plan bien ambicioso para recuperar la primera fila. Álvaro, septiembre de 2022, vos decís a un año vamos a ver todos estos proyectos. Así es, todos estos proyectos ya construidos e inaugurados. Esto es producto del plan, como decía recién, que venimos haciendo, y obviamente ¿a qué aspiramos? A que la continuidad del proyecto, del plan sobre la ribera, terminen de completar los otros segmentos que todavía, por diferentes motivos, porque hay usos actuales, porque algunos terrenos son dominio del Estado Nacional y no de la ciudad, el área del antepuerto nos parece fundamental también de revitalizar, ¿no? Muchas ciudades del mundo, enfrente del puerto, tienen ciudad. Acá nosotros tenemos un montón de edificios públicos, que hasta después de Retiro no tenemos ciudad. Cuando hablamos de ciudad hablamos de mixtura de uso, gente caminando de día, de noche, que disfrutan de una planta baja comercial activa, mixturada. Entonces, bueno, hay otros segmentos que requieren de más colaboración interjurisdiccional, pero creemos que el plan va hacia ahí, con lo cual no es lo mismo que todos estemos en otro capítulo, que ya ir transformando a todos aquellos que están en nuestro alcance en lugares disfrutables para la gente, ¿no? Álvaro, te llevo al tema inmobiliario. Yo hace 8 años asesoro a los medios de comunicación. En el medio de la pandemia, hacer una nota de, no sé si era Telefe, Canal 13, me dice, bueno, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario, no? Yo tengo la teoría que en el mercado inmobiliario es ondulante, hay momentos para entrar y para salir. Entonces el periodista le digo, estamos en plena pandemia, todo cerrado, era un caos. Le digo, yo compraría un local en la calle Florida hoy. Y entonces me pregunta, ¿pero por qué hoy que está cerrado, no hay nadie, no camina? Le digo, vos tenés momentos para entrar y para salir. Si vos en el momento pico de Florida, cuando está lleno de turistas, todo, querés entrar, es imposible. Porque primero nadie te vende. Y si te vende muy caro. Entonces era una oportunidad. Yo digo, si me regalás plata, yo compro ahí. Donde me trabé es con el tema de las oficinas del centro. Está bien que tenemos muchas oficinas. Y acá van 2 preguntas. Primero, ¿cómo se planifica la ciudad futuro de, entiendo que ustedes quieren llevar la ciudad a los barrios, mientras menos nos movemos mejor. Que también con Jorge estábamos charlando el tema de la bicisenda, que yo la suelo usar. Y después, contale a la gente cómo es lo que están manejando ustedes para transformar esas oficinas en vivienda, que como inmobiliario lo celebro, porque me parece brillante esa idea. Bueno, primero voy a hacer un comentario, por ahí es semántico, ¿no? Pero nosotros en general no miramos solo el mercado inmobiliario o el desarrollo inmobiliario, sino que tratamos de mirar el desarrollo urbano, que en algún punto contiene al sector inmobiliario, pero no es lo único. En esa línea, en el microcentro porteño, para que te des una idea, tenemos 60% de las parcelas que hay en el microcentro tienen de uso oficinas, ¿no? Como uso principal, oficinas. Digo uso principal porque podría haber un edificio de oficinas que tiene la planta baja, un local comercial. Sin embargo, el uso de la mayoría de los metros cuadrados de ese edificio es de oficina. Nosotros desde el año 2015 y antes también invertimos muchísimo en mejorar la calidad espacial del centro porteño. Un proyecto muy recordado fue el Metrobús de la 9 de julio, que sirvió para descomprimir de transporte público todas las calles finitas. No sé si te acordás, caminabas por ahí por Suipacha y la vereda era angosta y pasaba el colectivo muy cerca. Todo ese descomprimir del transporte público nos dio la oportunidad de hacer entonces
calles de convivencia donde la prioridad es de los peatones, donde decimos... Permitime algo que te agregue. Adelante. Yo cuando hicieron el Metrobús, yo era uno de los detractores que decía, esto es un chino, nos va a complicar a todos. Hoy te digo, hoy con el diario El Lunes, me parece, de hecho se continúa esto en Vicente López, yo lo he visto ahí, cómo descomprimió, cómo facilitó. Bueno, esta idea de tener una infraestructura que le permite al transporte público mantener o incluso aumentar la frecuencia y el flujo, y que también permite a su vez descomprimir un montón de áreas que solo se van a reactivar si es amigable para las personas. Imagínate en esa callecita angosta que te decía, o en esa vereda angosta, si quisiéramos que una cafetería pueda poner sus mesas en la calle para que la gente disfrute de un café al sol, como puede pasar en cualquier ciudad europea o una ciudad peatonal, ¿no? En general, las europeas tienen más esa virtud que las americanas. No se podía. Entonces, primero era necesario llevar el transporte público a otro lugar, luego era necesario que esas calles sean de convivencia o amables o prioricen a las personas por encima del automóvil particular, y después apostar a que ese uso comercial prolifere el espacio público. Habíamos hecho todo ese trabajo y aparece la pandemia. Aparece una pandemia que nos permitió a nosotros, la pandemia dejó un montón de cosas malas, pero como cosa buena dentro del centro es que la oficina se retire de alguna manera como única cultura de trabajo y que aparezca esta idea del home office, trabajar en su casa, o moverse menos, esta idea de ciudad de 15 minutos que tanto venimos hablando en los últimos tiempos, y nos permite entonces tratar de incorporar a esa poca mixtura del 60% de oficinas un actor relevante o actriz relevante como es la vivienda, ¿no? Donde la vivienda te asegura el uso constante y diurno, la mixtura diurno y nocturno, la mixtura de servicios a la hora de hablar de comercio, porque puedes tener un supermercadito para hacer las compras antes de volver a tu casa, correcto, claro. O puedes tener la ferretería o el sastre o un montón de cosas cuando, en general, cuando prima un uso por encima del resto, casi todos los comercios van sesgados a ese uso, ¿no? Era muy común ver librerías, sello, no sé, estos lugares de telefónicas, internet, como todo lo asociado a la oficina, el locutorio, orientado más a la oficina. Entonces, el hecho de incorporar la vivienda nos permite esa mixtura. Por supuesto, la gran pregunta es cómo haces para incorporar la vivienda en un lugar que en los últimos años no está preparado ni incorporado en nuestra cabeza como un lugar residencial. Y así fue que en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico de José Luis Justi, trabajamos una ley en la legislatura ya sancionada y reglamentada de exhibición de ingresos brutos, es decir, de ventajas impositivas a aquellas personas o empresas que transformen edificios de oficina en vivienda. Porque en principio había un faltante de stock, es decir, casi no tenías residencia. Incluso algunos de los edificios más antiguos de Diagonal Norte originalmente eran residencias, luego se transformaron en oficinas. Correcto. Entonces, la verdad es que estamos viendo en esta herramienta mucho interés, muchas consultas, muchos proyectos ya que se vienen presentando. Y siempre decimos con José Luis que si logramos, cuando vuelva al centro, porque es un área dotada de todo el transporte, de toda la infraestructura, el centro se va a recuperar. La discusión es en cuánto tiempo. Entonces, si nosotros podemos acelerar ese proceso y además lograr que cuando vuelva con más mixtura, es un logro. Así que la verdad es que estamos muy expectantes de la iniciativa. Nos movimos muy rápido, como te decía, la ley ya está sancionada y reglamentada. Así que y vemos mucho interés porque el sector, como vos decías, en los momentos de entrada y de salida, hay momentos donde te pueden ayudar a entrar o ayudar a salir. Entonces el rol, preguntabas al principio, ¿cuál es el rol de la Secretaría de Desarrollo Urbano? Bueno, de alguna manera también generar las condiciones para que la ciudad se desarrolle hacia donde queremos que se desarrolle. Y donde queremos, si no, con mixtura de usos y con una ciudad, te diría, cada vez más amigable a las personas, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de una política pública que va hacia un centro, que hasta acá le llamamos centro financiero, turístico, de diferentes maneras. La idea es que sea un barrio, ¿no? Esta ciudad de 15 minutos donde tenés un montón de ofertas, tenés Puerto Madero, la Reserva Ecológica, el río,
todos los subtes, las cabeceras de transporte metropolitano, porque está Retiro, está Constitución, todo está cerca, y que tranquilamente un joven o una joven que viene de otra provincia a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires el día de mañana puede quedarse a dormir y a vivir en el microcentro, que va a tener más o menos todo cerca. O también una persona por ahí de tercera edad que ya está más sola y que quiere tener todo cerca, ir al teatro con sus amigas, sus amigos, ir a comer una pizzería de Corrientes. Bueno, hoy además Corrientes es peatonal, así que tenés usos culturales, turísticos, gastronómicos, una potencia tiene el microcentro enorme, así que, para ponerlo en tus palabras, si hay un momento para entrar, yo creo que es ahora. Mira, esto lo charlábamos la vez pasada con José. Yo le decía que lo celebro como inmobiliario y como ciudadano. Este concepto de que tenés todo dentro de tu barrio está buenísimo porque desplazarte cada vez te cuesta más, el auto, moverte, lo que demorás, que no te agarre un piquete, dónde estacionás. Entonces celebro este concepto de ciudad nueva, está bueno. Como inmobiliario me saco el sombrero porque vieron una debilidad que tenía el centro y esa debilidad la están transformando en una fortaleza. Después yo soy, la vez pasada con un periodista también charlábamos, yo soy pro construcción, ¿está bien? Entonces el periodista me decía, no, pero están llenando toda la ciudad de cemento. Yo soy de hecho de Villa Devoto. Uh-huh. Devoto era un barrio, ahora se empezó a construir un poco más a raíz de la modificación del código. Pero yo le di la otra mirada, le digo, todo el empleo que genera la construcción y todo lo que genera el desarrollo de las pymes, le digo, mirá lo que es desde el lado de la vivienda, del laburo que da la construcción y todos los colaterales, que son desde que hace colchones, que hace mesa, que hace silla, y el carnicero y el panadero, porque los muchachos el viernes se van a hacer su asado. Una vez un capataz me dijo, carnicero, panadero y verdulero, porque era vegetariano. Me había escuchado en la tele y me dijo, agrega los verduleros que trabajan también. Celebro, en la medida obviamente que sea atado al código y a una lógica, ¿no? Déjame hacer un comentario, eso que me parece importante. En el fondo, yo creo que es una grieta que hay que diluir, como todas las grietas que hay en la Argentina, ¿no? Yo creo que no hay una disputa entre la construcción, la identidad. Yo creo que justamente lo que hay que trabajar es ese equilibrio, ¿no? Lo dije el otro día también públicamente y muchos extremistas salieron a cuestionarlo, incluso con scratches en las redes y demás. Yo lo ratifico eso. Es decir, nuestro trabajo es buscar el equilibrio. Para aquellos que están justamente desequilibrados en función de una idea extrema de ciudad, que me parece que ninguna ciudad tiene que estar por encima de aquellas leyes que le generan su propia identidad. Si nosotros tenemos una ley de patrimonio que tenemos que hacer cumplir, ni todo lo que es viejo, por decirlo de alguna manera, es bueno, ni todo lo que existe tiene instancia de ser cuidado ni demolido. Hay que ver cada caso y tratar de generar ese equilibrio donde se puede y de qué manera uno hace las cosas. O sea, yo creo que desarrollar solo justificando las externalidades que genera está mal, y también preservar solo por preservar creo que también está mal. Es decir, creo que lo que tenemos que tener es un diálogo o una construcción, como decía, sostenida, para entrar en la palabra sostenibilidad o sustentabilidad, donde ese equilibrio entre dos tensiones que no maneja solo la Ciudad de Buenos Aires, todas las ciudades del mundo están en esa tensión entre conservar lo que ya está construido y la sustitución, ¿no? Entonces, obviamente después aparecen un montón de aditivos más profesionales también respecto de la calidad de aquello que se proyecta, donde nosotros ya ahí, más allá de la morfología, haciendo cumplir la norma, no tenemos facultades sobre la arquitectura, ¿no? De si me gusta o no me gusta, y ese diálogo más subjetivo respecto de los estilos o los gustos de la gente. Imagínate, en una ciudad de 3 millones de personas, sería imposible ponernos de acuerdo con eso. Pero creo que para eso están las leyes, ¿no? Es decir, y en tanto y en cuanto nosotros podamos honrar las leyes que existen, y en todo caso, si algún sector de la ciudad tiene una, digamos, norma específica para discutir, se honre el proceso legislativo y la democracia, que gracias a Dios es el sistema que tenemos, que por momentos en el mundo no es tan común, honrarlo y someternos a ese proceso. Entonces, obviamente, me parece que es una tensión difícil. La pandemia, además, aceleró un montón de
de estos procesos, pero me parece que vale la pena tomarse un minuto más, ¿no? A veces uno lo ve así rápidamente y dice, y mirá lo que están haciendo acá, o mirá lo que no están haciendo acá. Hay un montón de partes de la ciudad que necesitan el impulso para ser desarrolladas, que hace muchos años que no hay inversión, producto en gran parte de que al final de la cadena no hay un crédito que empuja de atrás a la demanda genuina, que no hay estabilidad económica como para que alguien que se dedica a cualquier sector pueda prever un desarrollo en una determinada zona de la ciudad. Entonces hay un montón de factores que no tienen que ver solamente con la norma urbanística, que hacen a un sector tan amplio como el sector inmobiliario o urbano, ¿no? Basta ir al conurbano, a la región metropolitana, para ver cómo otras herramientas o instrumentos que utilizamos en la ciudad y son muy cuestionados, se usan y, digamos, son fuentes genuinas de interacción público-privada, ¿no? Como los convenios urbanísticos. Entonces digo, yo creo que por supuesto el trabajo entre lo privado y lo público, creo que no es una discusión, yo creo que tiene que existir, y tiene que existir de manera transparente y de cara a la sociedad. Y obviamente poder explicar cuándo un desarrollo o una inversión privada tiene beneficio público y poder demostrarlo. Por eso antes decía el proyecto de la ex ciudad deportiva de Boca, donde nítidamente la ciudadanía recupera 50 hectáreas que hasta el día anterior de ser sancionado eran de dominio privado. Entonces me parece que hay mucho para discutir ahí, una discusión seria, prospectiva y no enojarse, ¿no? Permitime, Álvaro, que me sume, me estaba olvidando. Yo fui parte más o menos cuando pedían opinión de la ley de alquileres. Yo lo que veía, yo tengo un observatorio inmobiliario, lo que veía que tengo poco producto, entonces toda la ley de la oferta y la demanda, al tener poco producto te sube el precio. Esto que ustedes están haciendo en el centro, a mí me va a favorecer, mirá con lo que te lo estoy enganchando, para que me des más vivienda para alquilar. Si vos me generás un nuevo barrio, que la gente lo use no para trabajar, sino que lo use para vivir, me vas a dar más producto para la demanda que tengo hoy que no la estamos satisfaciendo. Por supuesto, es decir, todos podemos suscribir a la máxima de que la mayor oferta baja los precios, digamos, porque al uno poder elegir y que haya competencia, aquel que pone a disposición su inmueble en el mercado tiene que, para poder competir, adaptarse al salario de la persona que lo demanda. Entonces, todo aquello que sea tendiente a generar mayor oferta, yo creo que es bueno para el mercado. Y todo aquello, y lo hace más accesible a la gente, el código urbanístico es un ejemplo. Es decir, el código urbanístico puso a disposición en el mercado un montón de terrenos que antes eran inviables. Un ejemplo muy claro son las esquinas, donde antes no eran convenientes para el desarrollo y hoy sí. Si uno mira números concretos, el valor del metro cuadrado de incidencia en una esquina bajó en términos reales. ¿Por qué? Porque ahora compiten contra muchas más esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, creo que ahí muchas veces, y sobre todo es un sector donde es muy fácil de pegar, y es muy difícil de construir herramientas realmente innovadoras de cara a destrabar, como decía antes, ¿no? Situaciones donde en realidad en cualquier otro país del mundo te lo destraba el crédito, ¿no? Una persona quiere acceder a la vivienda, va, pide un crédito y accede. No hay tanto que la oferta, que la ley de alquileres, que todo. Gran parte del stock de vivienda en las ciudades se resuelven con alquiler. Gran parte del stock de viviendas en una ciudad normal, en un país normal, se resuelve con un crédito hipotecario. En este caso, con una inflación sostenida y tan, otro gran tema, claro, y tan pronunciada de los últimos años, hace que ninguna persona asalariada, que tiene un salario a fin de mes, pueda prever un crédito de largo plazo. Entonces creo que ahí tenemos que ser serios en la discusión y poner la discusión donde realmente está, ¿no? No se trata de poner un impuesto a aquellos que tienen metros cuadrados ociosos, se trata de ver cómo hacemos para llenar los metros cuadrados con gente. Brillante. Entonces, pero bueno, muchas veces queda más cómodo castigar a aquellos que no ponen su vivienda en alquiler o que lo ponen en vez de pensar cómo hacemos para darle herramientas a las personas que necesitan una vivienda en darle una vivienda. Así que bueno, nosotros estamos todo el tiempo innovando y pensando cómo hacemos para generar instrumentos y herramientas que le permitan a la gente acceder a aquello tan preciado en la Argentina,
¿Tienes acceder a una vivienda? Porque no pasa solo en la ciudad de Buenos Aires. Pasa a cualquier provincia, vas a la región metropolitana y le preguntás a una persona si puede o no acceder a una vivienda y te va a decir que no. Lo que acabas de decir, había un proyecto dando vuelta que decía, bueno, el que tenga una propiedad ociosa le vamos a cobrar un impuesto. Y yo lo que decía es, ¿por qué no le preguntás a esa persona por qué tiene la vivienda vacía? Porque no te conviene tenerla vacía. Si lo tenés vacía es porque las reglas de juego que le estás dando no son las mejores. Entonces me tomo de lo que decís, lo celebro, tu pensamiento, porque yo le decía a esta gente, pero pensá, porque si vos tendrías un departamento, ¿a vos no te conviene alquilarlo, que te den una renta, que te lo cuiden, que te paguen los gastos? Si vos no haces eso, ¿por qué pensás que lo está haciendo esta persona? En lugar de ponerle un impuesto, integralo, llamalo y decirle, bueno, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo alquilás? Y no lo alquilo porque se me queda el inquilino y me lo rompe todo, desalojarlo me es un chino, la renta históricamente es la más baja. Tenés otros mercados en otros países que te dan más renta, te dan más seguridad jurídica, te dan previsibilidad. Y después el otro tema es el tema inflacionario que también dijiste vos, una frase que no es mía, charlando con Juan Curuchete, que era el presidente del Banco Provincia. Juan me dijo, me quedó grabado lo que me dijo. Me dice, Dani, si nosotros tuviéramos un 5% de inflación, el debate de la ley de alquileres, ¿sería tan acalorado? Claro que no. O sea, dijiste, pegaste en todos los clavos. El tema, no tenés crédito, tenés una inflación galopante, bueno, ¿cómo no querés que choquemos el mercado? Entonces, y al tipo que tiene una vivienda, lo estás echando, lo estás expulsando, porque tenemos mercados cercanos que te dicen, vení, Álvaro, si vos, vení para acá. Te dicen, tráeme la plata, pero no trabajes. Mejoran la calidad de vida del lugar. Claro. Bueno, porque nosotros no lo podemos hacer. Bueno, por eso digo, en general, y nosotros estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero por eso digo, vale la pena levantar la cabeza, mirar por fuera de General Paz, del Riachuelo, y pasa en todos lados. Es decir, el problema creo que es estructural, y creo que cuanto antes lo asumamos como estructural, antes vamos a abordar la solución. Si no, pareciera como que pasa acá y en el resto del país hay crédito, hay... Te digo, sí, es nacional. Entonces, por eso digo, y me parece que no es esto por tirar el problema del otro lado, ¿no? Lo que digo es un problema que tenemos que abordar entre todos. Y entre todos significa ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que no son ni de un lado ni del otro, de la grieta, hay un acuerdo grande en que todos deberíamos trabajar para que más gente acceda a la vivienda. Y yo tengo conversaciones con un montón de funcionarios a nivel nacional y todos estamos de acuerdo con eso. Con lo cual yo creo que lo que creo que vale la pena es esto de tender puentes, apostar al diálogo. Me parece que no hay manera de resolver problemas si no es apostando al diálogo, acordando mayoritariamente los caminos que nos van a sacar de los diferentes problemas en los diferentes sectores que cada uno de nosotros trabaja. Y creo que esa es la manera, ¿no? Nosotros, por lo menos, en general en la Secretaría apostamos a la convocatoria de los diferentes actores y actrices del sector a la mesa para trabajar, sea con... parar ahí, porque te lo dije fuera de cámara, te lo quiero decir adelante de cámara. Yo cuando voy a charlar con algún político, algún economista, suelo charlar con gente en común, y viste, me dicen, algunos me dicen, uy, es bueno, es malo, un piropo que te lo dije fuera de cámara y te lo quiero decir al aire. Hablando con distintos desarrollistas amigos, me dice, qué bien que está en su cargo, qué bien que lo pusieron, que después lo vamos a tocar, el tema de los trámites, como decía, preguntarle de los trámites, sí. Pero es la persona correcta para estar ahí, me hablaron muy bien de vos, y lo que resaltaron es lo que acabas de decir, nos sientan en la mesa con nosotros y nos escuchan. Déjame decir algo, te agradezco primero, pero no es solo a los distintos sectores del desarrollo urbano o inmobiliario. Hemos destrabado proyectos históricos de vecinos y vecinas de los diferentes barrios, el caso de la Manzana 66 en Jujuy y Belgrano, el Parque de la Estación en Perón y Gallo, la Plaza Clemente en Colegiales. Hemos trabajado con infinidad de asociaciones rápidamente, vecinales. Álvaro, ¿le puedes explicar a la gente qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en general eran reclamos históricos o de muchos años de vecinos o vecinas de la ciudad, de tener un nuevo espacio verde cerca de su casa, que obviamente todos sabemos que reclamando, en el sentido estrictamente técnico de la palabra, digamos, uno logra ser escuchado, y bueno, y nosotros estamos para eso, digamos, tanto a los sectores del desarrollo como a los vecinos y vecinas de la ciudad, a ver cómo hacemos para, trabajando en conjunto, destrabar situaciones.
hemos logrado hacerlo en un montón de casos. Acabo de nombrar 3, pero la demolición del elefante blanco en Ciudad Oculta, donde ahora existe el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es un nuevo parque y un nuevo edificio público en la zona sur de la ciudad. Entonces digo, no es solamente una cuestión sectorial, ¿no? Es una cuestión sectorial que además derrama en el tercer sector, consejos profesionales de arquitectura y urbanismo, Sociedad Central de Arquitectos, Centro Argentino de Ingenieros, y con todos ellos trabajar para escuchar todo y poder entre todos encauzar una solución. Entonces, realmente creo que cuando el sector público, en este caso el gobierno de la ciudad, pero cualquier sector al nivel provincial o nacional, es el generador de condiciones para encontrar la salida de los problemas, creo que es el mejor rol que podemos tener. De nuestro lado, la verdad, es un sector muy pujante, el de la construcción, le da empleo a muchísimas personas en todo el país. Durante la pandemia trabajamos muchísimo con asociaciones también de la construcción, para poder reactivar cuanto antes, como decía, un sector que además reactiva muy rápido, que además muchas veces emplea a una parte de la sociedad que lo necesita de manera inmediata, ¿no? Que si un mes no trabaja, probablemente al mes siguiente se las vea difíciles. Entonces me parece que nosotros estamos atentos a eso, ¿no? Muchas veces se vincula el desarrollo inmobiliario a los sectores más pudientes. También es una cadena de valor, la construcción, el desarrollo urbano, que obviamente, como todas las cadenas, hay eslabones que se identifican con diferentes lugares. Pero lo que es innegable es que es una cadena que tira, así como la gastronómica, que tira de una economía, de un sector económico. Acabamos de ver al gobierno nacional, digamos, promoviendo la ley de blanqueo para la construcción, es decir, herramientas que tanto, digamos, ¿a qué se apuesta? A que es un sector productivo que obviamente tenemos que legislar, como en todos los sectores, para que sea de manera correcta, ordenada y sin pisar los derechos de los demás, digamos, como en todos los sectores. Con lo cual, nada, yo creo que la escucha es una herramienta fundamental de nuestro trabajo, y porque obviamente no hay un cargo, ministro, secretario, que sea, que sepa todo, ¿no? Y entonces creo que ahí tiene que ver con ejercerlo también con cierta humildad, donde la ciudad es muy grande y no conocemos al detalle, muchas veces como los vecinos, la problemática de cada lugar. Entonces trabajar en conjunto con ellos. Nosotros tenemos una Dirección General de Antropología Urbana que trabaja... Perdóname, Álvaro, lo que te decía antes de estos chicos amigos constructores, lo que me decían era esto, destacaban de vos, que sabías y escuchabas. ¿Y por qué te remarco esto? Cuando se sanciona la ley de alquileres, yo imagínate, hace 8 años asesoro a los medios de comunicación, tengo un observatorio inmobiliario. Cuando vi el proyecto, dije, chocamos, no hay manera que no choquemos, y no nos escucharon. Entonces, no es un detalle menor, yo de este lado del mostrador te lo digo, que vos escuches a la gente que desarrolla. Entonces, ellos me lo destacaron, primero que sabías que eras la persona correcta para estar ahí, y segundo, nos integra y nos escucha, que eso en una de esas para vos es normal, y no es normal a veces. Y te lo digo con la prueba de lo que pasó con la ley de alquileres, porque fue un desastre, perjudicó a los inquilinos, a los propietarios, al mercado, le pegó un tiro en el pie a todos. Entonces, lo celebro como ciudadano y lo celebro como desarrollista, porque escuché a pares de mi sector siendo totalmente imparcial de hablar de vos, porque no eran amigos tuyos, y me dijeron, celebro que este muchacho está ahí porque sabe y te escucha y te integra. Yo mi formación es, antes de entrar al sector público, era fundamentalmente académica. Tengo una carrera de grado y de posgrado muy comprometida con la profesión, primero con la arquitectura y luego con el urbanismo. Hoy me siento más urbanista que arquitecto, y creo que al venir de ahí y al haber sido parte a veces de mirar la política pública y entender cómo derrama eso luego en el sector del que hace de a pie, ¿no? Y está todos los días, se levanta, va a la obra, ¿no? Y entiende que la entrega de acero no sucede y lo que eso impacta en la productividad. Me parece que al haber transitado muchos eslabones de esa cadena en mi vida anterior, hacen primero darse cuenta que nadie tiene la mirada completa de la cadena entera, y la necesidad de que un gesto de escucha es cuando uno no sabe, ¿no? Cuando uno no sabe algo, se pone a escuchar porque le interesa.
Entonces también creo que saberse una educación incompleta en términos de cada una de la profundidad que requiere el conocimiento, que además en un contexto volátil, aquello que uno conocía, cuando cambia una cosa, cambia todo a veces. La pandemia fue un ejemplo muy claro de eso, donde de una semana a la otra lo importante cambiaba radicalmente. Entonces, bueno, ese ejercicio de escucha, y además el ejercicio que desde que por lo menos yo estoy en el sector público, hace ya casi 10 años, trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, la escucha es un ejercicio de reuniones de vecinos, de escuchar, tomar nota, ocuparse, no queda ahí. Bueno, y obviamente uno también sabe que no va a dejar contento a todo el mundo. Es una ciudad muy diversa, donde hay muchísimos intereses genuinos, pero bueno, uno se queda tranquilo con saber que hace lo posible tendiente a lo perfecto, ¿no? Y que no hay probablemente una política pura que conforme a todo el mundo, pero seguro que esa búsqueda es un buen camino, ¿no? El escucha, el diálogo y tratar de hacer las cosas para que el resto de la gente pueda desarrollarse en aquello que desee, ¿no? Que es para lo que estamos. Vos decías lo de la pandemia, me acuerdo cuando se modificó el código que pasaron los monoambientes a 18 metros, ¿no? Entonces de una radio me llaman y me dicen, ¿qué opinás de esto? Porque dice 18 metros, es muy chico. Le digo, mirá, cuando estudio las grandes ciudades del mundo se va para ese lado. ¿Por qué? Se entiende que uno solo duerme y después se manejan los espacios comunes. Entonces le digo, no es loco porque ya está pasando, no sé, si analizás Tokio, que están más avanzados que nosotros, van para ese lado. Bueno, terminé de decir esto y vino la pandemia. Claro. Entonces, cuando nosotros evaluamos a las personas cuando miraban una casa, lo primero que te decían era el espacio verde, no sé, un balcón terrazo, una parrilla. Te escuchaba y decías lo que modificó la pandemia. Nosotros en el observatorio se nos modificó la manera de mirar a las personas un inmueble. Bueno, la Dirección de Antropología Urbana, como te decía antes, mira a las personas, mira al sujeto y no al objeto ciudad. Entonces, mira el comportamiento humano. Dice, ¿cuáles son los cambios de la vida de la gente que luego le dan forma física a la ciudad? Obviamente, cuando uno compara una ciudad con otra, hay que localizarla en tiempo y espacio, ¿no? No es lo mismo Buenos Aires de hace 100 años que Buenos Aires ahora, ni es lo mismo la Buenos Aires de ahora con la París de ahora. Hay contextos temporales y regionales que hacen a cambios en el comportamiento de la gente. Perdóname, Albert, ¿esto siempre existió? No, yo nunca lo había escuchado, bueno, por eso te digo. Yo siempre tuve un abordaje al urbanismo con una mirada antropológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como arquitecto, incluso en el sector privado, en mi vida anterior, digamos, me pasaba de tratar de comprender la vida de una familia para comprender qué forma tenía que tener su casa. Bien. ¿No? Entonces, cuando uno extrapola eso y lo escala a nivel ciudad, obviamente se complejiza, porque en vez de ser 5 personas o 2 personas son 3 millones de personas, pero las metodologías son posibles. Así es que en el 2016 creamos la Dirección General de Antropología Urbana, que tiene una mixtura profesional muy interesante de antropólogos, antropólogas, psicólogos, sociólogas, ingenieros, arquitectos, arquitectas, que lo que hacen justamente es proyectar en función de la vida de la gente, que en un determinado barrio puede ser totalmente diferente a otro barrio, ¿no? Tal vez los espacios públicos de hace muchos años en la ciudad, con un monumento y un par de diagonales y algunos árboles, estábamos ok. Hoy por hoy no es lo mismo la identidad de un barrio donde la gente sale mucho a correr, que una plaza donde hasta ese momento no había mucho espacio público, ¿no? Nos pasó en el caso de la Manzana 66, que es muy interesante el diseño, porque tenía que reunir un montón de funciones que, al haber poco espacio verde en ese lugar, se sumaban todas a un mismo lugar, ¿no? Entonces, competía la cantidad de espacio verde con el carril para correr. A veces donde tenés mucho espacio para diferentes usos, cada uso se va acomodando en un lugar y no hay superposición. Entonces, esa lectura, en gran parte, está puesta en las personas y en cuáles son los hábitos y ceremonias que generan un determinado barrio, y no tanto en vamos a diseñar una plaza entre por ahí pocas personas acá adentro. Ahora, el sábado estuvimos en un evento muy interesante con el lanzamiento de la obra de la primer plaza que va a tener Las Cañitas, ahí sobre Dorrego, producto de un convenio urbanístico. ¿Dorrego y? Dorrego y Clay. Ahí
Justo Dorrego, cuando vas desde Libertador hasta Luis María Campos, Sí. está el terraplén del tren al lado. Sí, correcto. Bueno, ahí atrás del polo Sí. va a haber una plaza que ese corredor de Dorrego, que era un corredor bastante sombrío, producto del tren Sí, y todo señor, esto, sí. ahora va a estar en contacto con el barrio de Las Cañitas porque va a haber una plaza. Obviamente fuimos el sábado a ese evento lleno de familias, de chicos, y era la inauguración del inicio de obra. Así que creemos que dentro de 8 meses, 10 meses, cuando esté terminada la obra, inaugurada la plaza, va a ser un éxito. Ahora, ¿es igual una plaza en Las Cañitas que en Once? Bueno, por supuesto que no, porque la dinámica de la vida en un determinado barrio es diferente Claro. a la de otros barrios. ¿Y uno puede a priori decir cómo es la vida de un barrio y del otro? No sin juntarse con los vecinos, las vecinas, conocer cuáles son sus dinámicas, sus preferencias. Un lindo caso es el del parque donde estaba antes el Elefante Blanco, ese edificio abandonado de tantos años, en Ciudad Oculta, donde trabajamos junto a vecinos y vecinas del barrio para diseñar un espacio público que contenga niños, niñas, mujeres, ¿no? Y ahí se abre todo un capítulo respecto de la perspectiva de género en el diseño del espacio público. Lanzamos un manual de guía de diseño del espacio público con perspectiva de género, porque esa es la agenda urbana, ¿no? La agenda urbana, la agenda de todas las ciudades del mundo son más o menos parecidas. La agenda urbana es muy amplia y contiene muchas agendas muy importantes. El género, el espacio verde, el espacio público, que no es lo mismo que el espacio verde, la sustentabilidad, bueno, un montón de la socialización, un montón de cosas que hacen al urbano, que creo realmente que es un desafío enorme para todos los centros urbanos del mundo. Para darte un indicador, creo que estás justo de tiempo, el 95% de la población en Argentina vive en ciudades, ¿no? 9 de cada 10 personas viven en centros urbanos. Bien. Sí. En el mundo sabemos que es una tendencia creciente el hecho de que la gente se mude a los grandes centros urbanos, con lo cual el desafío es todavía más grande en términos de transporte, en términos de vida urbana, de cómo administrar la densidad, de cómo canalizar los deseos de la vida de la gente. Hoy veíamos en algunos diarios la noticia de que bajó la demanda suburbana y que vuelve a crecer la demanda urbana. Sí, Ese señor, es un efecto sí. que todos los urbanistas sabíamos que iba a haber después de la pandemia. Así que creo que el desafío que tenemos por delante es enorme. Bueno, y para eso estamos. Álvaro, nos quedan unos minutos. Me vas a tener que dar otra nota porque la mitad de las preguntas no te las hice. Muchos desarrollistas amigos me mandaban preguntas, pero me quedan dos. Primero, llevarte a lo personal. De todas las casas que viviste vos, ¿en cuál fuiste feliz y qué característica tenía esa casa? Qué buena pregunta. Puede ser con tus padres, te fuiste a vivir solo, te casaste. Sí. ¿Qué características, en dónde y qué características tenía? Mira, creo que en mi caso te podría decir que tuve una casa para cada etapa de mi vida, más o menos. Coincidieron, ¿no? Porque me mudé cuando me casé, me mudé cuando nació mi segundo hijo. Fue bastante coincidente. Y te diría que en todas, ese espacio físico que me contuvo durante una determinada época de mi vida, lo disfruté muchísimo, ¿no? En el caso de la casa de mis padres, porque con mis hermanos compartí muchísimas cosas, y con mis padres muchísimas cosas que obviamente nos marcan toda la vida. Y bueno, y después con mi familia ya más propia, que armamos con María, creo que hemos pasado por momentos difíciles y muy lindos, y que, por lo menos en mí, la arquitectura siempre está muy presente, ¿no? Entonces los lugares me hacen acordar a situaciones, hoy por hoy todavía es así que te diría que en todas tengo un rincón favorito. Bien. Y Álvaro, la última. Estamos en el 2022. De acá a 10 años, ¿cómo ves la ciudad? Bueno, de acá a 10 años, que para el mundo urbano no es tanto tiempo, ¿no? Me imagino una ciudad que consolida su relación con el río. Creo que es la gran deuda pendiente y que vamos a saldar cerca del 50% ahora, y hay un plan muy ambicioso y una ciudad que cuestiona y transforma sus infraestructuras en infraestructuras de futuro. Déjame hacer un comentario al respecto. ¿Qué son las infraestructuras para una ciudad? No hablo de caño, de agua, cloaca, los servicios, ¿no? Que eso en general uno lo va acompañando a medida que la ciudad se desarrolla. Hablo de infraestructuras, te quiero decir,
lugares obsoletos de la ciudad que se transforman en actores positivos. Dijimos antes, demolimos un edificio abandonado para hacer un parque. Esa es la transformación de infraestructura. La Plaza Jusey, en el medio de las facultades, que de ser una plaza donde había mucha inseguridad y no era muy propia de convocar estudiantes, hoy es un lugar que se disfruta de día y de noche. Entonces creo que ahí uno, cuando entrecierra un poco los ojos en el plano de una ciudad, logra que aparezcan, o por lo menos eso es lo que yo veo, logra que aparezcan esas oportunidades que hacen que cuando uno transforma lo malo o no tan bueno en bueno o mejor, el entorno mejore. Entonces creo que esa es la ciudad que veo, ¿no? No veo una ciudad que se transforme sustancialmente. Tenemos una identidad muy impregnada. Sí veo, y eso es paulatino, una ciudad cada vez más equilibrada norte-sur, donde estuviste en Parque Patricios, ya uno ve un área de la ciudad que antes del distrito tecnológico tenía otra impronta, y hoy estamos acá también en Parque Lezama, donde el derrame de las infraestructuras transformadas empieza a proliferar, y bueno, obviamente eso cada vez más derramando hacia el sur. Hablábamos antes del elefante blanco con Ciudad Oculta, y otros proyectos que me parece que van a de a poquito generar escalones en esa rampa que Buenos Aires nos tiene acostumbrados en los últimos 15 años de ser una ciudad, no sé, yo me acostumbré a escuchar a la gente que viene después de algunos años decir cada vez que vengo está más linda. Bueno, obviamente esa es una vara alta, pero me parece que todavía queda mucho por hacer. Y me imagino con una ciudad que los trámites están cada vez mejor. Eso lo dejo para la próxima. La próxima, esa te la tengo que preguntar. Bueno, déjame cerrar como ciudadano. Celebro vos a veces ves dirigentes que están en lugares donde decís, ¿cómo llegaron ahí? Porque no son de ese palo, no entienden. Yo antes de venir a hablar con vos, hablé con varios desarrollistas y me destacaron dos cosas vos. Que sabés si entendés, ahora hablando con vos, entendés de lo que hablás, sos idóneo del tema, y encima tenés algo que NASA para vos es común, pero del otro lado no es común, ya te lo dije con el tema ley de alquileres, integrás a la mesa a la gente. Así que, como ciudadano, lo celebro. Después charlaremos si los trámites tardan un poco más, un poco menos, pero me encanta como ciudadano cuando pasa eso, cuando el que te conduce entiende y llegó ahí por idoneidad. Entonces lo celebro, lo que me dijeron estos colegas amigos tenían razón, y bueno, Álvaro, sé que tu tiempo vale mucho, gracias por abrirnos las puertas. Te voy a pedir, vamos a arreglar con tu prensa volver, porque la verdad que fue un placer. A mí me encantan estos temas, son apasionantes, y cómo están transformando la ciudad. Me quedó la de la bicisenda, yo suelo andar en bicicleta, celebro, porque esto antes no existía. Claro que no. Lo celebro. Así que, bueno, Álvaro, quedaron un montón de cosas. Muchas gracias a vos. Cuando quiera nos volvemos a encontrar. Siempre creo que este tipo de espacios sirven también para llevar información a la ciudadanía, no necesariamente técnica o vinculada al sector, que a veces, claro, está, sí. Entonces, también está bueno que no entraran algunas preguntas, porque sí nos tomamos tiempo para desandar algunos conceptos que a veces uno los da por sentados y no es tan común, así que gracias por la visita. Bien, Álvaro, lo último, la gente de Made Free Shop te manda un rico perfume, después para que lo disfrutes, así que bueno, gracias por recibirnos. Muchas gracias por esto, y cuando quieran, de vuelta a disposición. Muchas gracias. Vamos a los compromisos comerciales y volvemos desde el estudio. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Operá con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura.
bien, último bloque de Economía en Real Estate, segunda temporada. Nuevamente gracias al secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias a su equipo de prensa por cómo nos atendieron. Muy bien, nos quedó poquito tiempo. Acá un Gustavo de Caballito, es un colega, nos consulta sobre la ley de alquileres. Gustavo, al día de hoy lo que se llama la ley está cajoneada. Obviamente si hay alguna novedad, te lo vamos a informar por acá. Ya vamos a invitar a referentes de nuestro sector para que nos cuente, pero al día de hoy está frenado. Eso está lo que se dice cajoneado. Muy bien, como siempre, como todas las semanas les cuento, para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la economía y la política, porque el mercado es consecuencia de estas dos. Esto fue Economía y Real Estate, segunda temporada. Mi nombre es Daniel Zampone. Hasta la semana que viene.